Resulta sorprendente la cantidad de efectos nocivos que tiene el exceso de sangre, de azúcar en la sangre. Muchas veces personas que se consideran en buena salud y normales, a veces con una pequeña herida en un pie, descubren que son diabéticos. Y nosotros a veces nos preguntamos si qué porcentaje de daño produce el exceso de azúcar en el torrente sanguíneo. Se sabe que daña parte del ojo, daña hasta el cerebro, pero la cantidad de daño que produce en las extremidades inferiores la diabetes es algo que nos llama poderosamente la atención. Vamos a hablar con 3 profesionales de la medicina que se dedican al cuidado, manejo y tratamiento del pie cuando es afectado por la diabetes. Le damos la bienvenida a la doctora Ángela Bello, especialista en úlceras y heridas del pie diabético, al doctor Huáscar Quiñones, que es especialista en manejo de pie diabético, y al doctor Miguel Ortiz, que ha hecho posible este encuentro, porque parece que vamos en la dirección de crear un centro especializado en esa especialidad. Doctor Quiñones, ¿realmente es tan frecuente el pie diabético? Muy buenos días. Realmente sí. Basándonos en las estadísticas más precisas, de acuerdo a lo que nos dicen el Centro Nacional de Diabetes, el INDEN, y su director, el profesor doctor Asmar Ibrahim, la cifra de los diabéticos en nuestro país está sobre ya el 1,5 millones de pacientes. De los 10 millones, podemos tener un 10%. Podemos tener un 15%. De personas que tienen diabetes. Su azúcar ya diagnosticado o con tendencia a... Sin diagnosticar, se supone, hay contradicciones. En nuestro país no se lleva las estadísticas con un nivel de asertividad muy alto, pero se supone que sobrepasamos el 1,5 millones. Estamos hablando entre un 15% a más. ¿Qué ocurre? De ese porcentaje de pacientes ya diagnosticados con diabetes, y muchas veces aquellos, como usted señaló, que no han sido diagnosticados por una herida que no cierra en un pie, originalmente pueden ir incluso hasta un dermatólogo, van posteriormente donde un cirujano, descubren que son diabéticos. Se estima que en países desarrollados el 10 al 12% van a cursar con lo que se llama un síndrome de úlcera de pie diabético. Pero en nuestro país se da el caso, por condiciones de la alimentación, por condiciones de cómo es un país agrícola, por lo general gran parte de la población está en los campos, sobrepasa el 15%. Nosotros estimamos que entre un 14 a un 18% de esa población diabética va a cursar una vez en su vida con una úlcera de pie diabético. Bien. Doctor, me van a perdonar porque va en contra de la línea del doctor, que a veces yo lo saco del carril, pero nosotros tenemos que trabajar para el que esté en su casa en la mañana o en la noche, viendo y queriendo saber cosas. Primero, información y estadística, que es muy difícil que se tengan. Es decir, la medicina no tiene demasiada estadística exacta, pero vamos a ver, cualquiera de los 3. Tenemos que entre un 14 y un 15% de personas podrían tener diabetes o ser prediabéticos, ¿verdad? Segundo, ¿cuántas personas ustedes estiman que tienen lesión del pie por diabetes? Bueno, las estadísticas a nivel mundial se reflejan mucho también en el país.
Por lo general... Se parece mucho a lo Se de parece aquí. mucho, estamos reflejando lo mismo. Sí. Gracias a Dios uno puede basarse en lo que vemos con los textos, con las investigaciones de otros países, la podemos traspolar un poco aquí, es real. De ese por ciento que hablaba el doctor, ya que usted corroboraba, de un 14 a un 15%, ese mismo por ciento, más del 18 al 20% va a desarrollar una lesión y la tiene decir, ya. ¿Cómo la tiene? 14 de la población y 14 de los diabéticos pueden desarrollar lesión. Desarrollarla, la tiene la mano. ¿Qué tipo de lesión? Es decir, ¿y a qué altura? ¿De rodilla abajo, de tobillo en adelante o del muslo? ¿Dónde es que más desarrolla? Pie. Que por Pie. eso Dedos, doctor. Sí, mayormente dedos. Una de las personas más ideal para hablar sobre eso es la doctora Ángela Bello, porque ella dirige en el MUSA el departamento justamente de pie diabético. Sí, pero ella ve más ya los efectos, ya ve la úlcera y ve la herida, ¿verdad? Porque justamente en eso que nos estamos enfocando cuando llevamos estas informaciones, tratando de evitar que lleguen a esa lesión, porque es que el paciente empieza a sentir las manifestaciones, que empieza a dar el pie diabético, que son la caída del vello, una pierna pesada, calambrada, dormida, ese caliente en la planta de los pies, esas pulsaciones en la punta de los dedos, inclusive el cambio de coloración, y no le pone atención, y nosotros nos estamos enfocando en la parte preventiva. Bien. Para tener que evitar el daño. Doctora, ¿cuándo debuta la diabetes? ¿Con la lesión o con una glicemia? Porque yo supongo que el que tiene ya una glicemia alta no va a esperar que le venga la lesión. Muchos debutan con la lesión. Se da un círculo vicioso en esto. ¿Por qué? Porque los pacientes con hiperglicemia, con glicemia elevada, diagnosticados con diabetes, por lo general nosotros tenemos un problema y es la prevención. No se conoce, el paciente no conoce los problemas que tiene. Usted decía, ahorita el doctor Ortiz decía que en el departamento de allá se veían las úlceras. El propósito es prevención y seguimiento. ¿Qué pasa? El paciente puede tener una glicemia elevada y puede estar cursando con una simple callosidad o un mal apoyo del pie o lamentablemente un calzado inadecuado, y en eso tenemos un factor muy importante con la mujer de hoy en día. Nosotros, tanto por los tacones como por las sandalias, estamos haciendo lesiones frecuentes. Entonces, una persona con glicemia alta, por lo general, debería tener un cuidado mayor de sus pies o de cualquier área de su cuerpo, pero no es lo que se está haciendo. Lamentablemente la incidencia es tan alta en las úlceras, es por el hecho de que hay un desconocimiento de la población. Me pueden diagnosticar de diabetes y yo no tomo esa medida correctiva. Bien. Doctor Quiñones, ¿se maneja el diabético o se maneja el pie diabético? Es integral, el manejo, yo vengo de formarme en Cuba y es lo que el doctor y el profesor Miguel Ortiz, que tiene la iniciativa de hacer un centro integral. Los modelos que estamos viendo, básicamente es el modelo cubano, que integra el modelo español y el modelo chileno. En una unidad donde se maneja el paciente con pie diabético, necesariamente tiene que haber un endocrinólogo, un podólogo, un diabetólogo en el caso de la subespecialidad que tenemos en nuestro país, una experta en manejo de heridas, tiene que haber un médico familiar, profesor, para que este médico, ya en el caso de que haya amputaciones, este médico pueda trabajar no solamente con el paciente amputado, sino con la familia. Recordemos algo que tal vez no sea el momento, en otro programa lo podemos decir. Miren, este organigrama lo presentamos, lo preparamos ayer en el Centro Dominicano de Podología, y es más o menos adaptando el modelo que decíamos de Cuba con las propuestas nuestras en nuestro país. ¿Cómo se trabaja en Cuba? Usted tiene que el paciente, por la herida o no llega a las asistencias médicas, ese paciente que tiene una herida llega donde el podólogo, a la unidad de podología. El especialista en podología determina si envía el paciente donde el vascular, por una razón lógica. El paciente ve que tiene una herida en el pie, el primero que atiende el pie es el podólogo, Este a su vez consulta con el endocrinólogo
determinan, si no es un paciente referido por endocrinología, pues se maneja con el diabetólogo y el angiólogo, que ya posteriormente determina que el paciente tiene qué estadio de la úlcera. Estamos utilizando dentro de los análisis para determinar los estadios el sistema Wagner, que va desde 0 hasta 5. Posteriormente pasa al manejo, fíjese acá, manejo de heridas. Y antes del podólogo no va a la atención primaria, el médico que va precisamente, fíjese que arriba dice asistencia médica hospital primaria. Llegó allí y este médico general refiere directamente al endocrinólogo, al vascular o al podólogo. Por lo general llegan, vengo con una herida en el pie, mira, váyase donde nunca lo llevan donde el endocrinólogo, va donde el cirujano, va donde incluso nos faltó el dermatólogo. Posteriormente, fíjese cómo se maneja. Tenemos al ortopeda, tenemos una unidad de ozonoterapia, manejo con el sistema VAC y cámaras hiperbáricas. Posteriormente tenemos al cardiólogo, nefrología y al médico familiar y nutricionista. Esto es un círculo, fíjense que tenemos la atención primaria de salud en los policlínicos y el programa de pesquisaje. Usted mencionó hace un momento, doctor Jacín, que si en las estadísticas estaban los pacientes prediabéticos. Nosotros fuimos auspiciados por el doctor, por favor, si la podemos dejar, por el doctor Ortiz, al premundial que hubo en Cuba. Estuvo con nosotros, estuvo allí presidiendo también el mundial el doctor Escaño, Félix, y la doctora Fernández de Santiago. Doctor, antes Sí. de seguir, pero sin quitar el cuadro, uno piensa desde afuera que si a mí me diagnosticaron diabetes, cualquier tipo, temprano o tarde, y no tengo lesiones, con controlar mi glicemia yo tengo el problema resuelto. ¿Es así o no es así? La mayor parte va a estar ganada con un buen control. Es decir, una Un persona control que diga, yo glicémico, tengo mi azúcar controlada, no me puedo descuidar del resto. No. Hay Pero una buena predisposición. parte va a tener predisposición, sobre todo de sus cuidados. El hecho de no tener un chequeo preventivo, de no ir a observar sus pies, de no hacer un manejo en la casa con el familiar, que por eso es tan integral, porque aquí vimos en el diagrama un soporte integral del personal de salud, pero Bien. hay un soporte integral Sí, familiar. cualquiera de los tres. A veces, una herida que usted no tenía planeado tener, es que así, caramba, no se cierra o tengo un problema. Pero ustedes hablaron de condiciones, por ejemplo, un zapato inadecuado, una presión donde no te... Con una presencia de hiperglicemia. Oiga, una Siempre cosa, tiene que haber es una pregunta muy importante, porque ahí es donde nosotros, como podólogos, nos damos cuenta del problema. Usted hizo una pregunta importante que es si el paciente primero tiene el azúcar elevada o si presenta la lesión. El paciente viene ya cuando tiene la lesión, que dice, yo vengo a chequearme porque que no se me cierre esa herida. Y ahí es cuando le caemos atrás y le mandamos a hacer la hemoglobina, glucosa y la glicemia y nos damos cuenta que es diabético. Ahora, hay algo muy importante. Si muchas veces ellos manejan el problema, pero si nosotros no cogemos y modificamos la pisada y le quitamos el hiperapoyo, no van a cicatrizar la herida por lo general. Sí. Ahora, siempre el azúcar va a estar pendiente. ¿Qué es lo que uno le dice al paciente? Tú eres diabético, empieza a cuidarte, camina 1 hora Sí, diario. pero hay un calzado detalle, correcto. Quiñones, y es, a veces lo jugamos con César Mella, y no voy a hablar de diabético, a pesar de que él sabe muchísimo de eso también, pero a veces tú ves que viene una persona y él te dice, esa persona es un enfermo, sin haberlo examinado, Parte clínica. esa persona pregunta en el orden de la especialidad de ustedes, ¿hay pies que desde antes de que te dé información ni hacer la glicemia ni tener una herida, tú dices, no me gusta ese pie? ¿Es posible, doctora? Por supuesto. Sí, de hecho, por eso ponía ese énfasis en que hoy en día las mujeres, sobre todo, y me voy a basar en las mujeres por el hecho de que está aumentando cada vez más la incidencia en mujeres con pie diabético. Entonces, inmediatamente tú ves lo que usa una mujer frecuentemente, inmediatamente ves
cómo calza el hombre, cómo hace la pisada, si el pie está hacia adentro, si está usando un calzado poco adecuado, a veces una plantilla, ahí me dice el doctor, una suela inadecuada que tiene el zapato, el diámetro que tiene, te dice cómo va a Bien. evolucionar ese A pie. pesar de que no está el endocrinólogo, ¿cuántos tipos de diabetes hay? ¿Cuántos tipos? Tenemos la mellitus 1, la diabetes mellitus 2, existe la diabetes gestacional en pacientes, mujeres embarazadas, y ya se está hablando de diabetes reactivas, aquellas diabetes mixtas donde el paciente no reacciona ni a la insulina ni a las formas orales. Pregunta, ¿hay diabetes fisiológica, es decir, de cierta edad, de cierto embarazo? ¿Hay diabetes que es normal tener el azúcar alta? Sí. ¿En qué condición, doctora? Las condiciones fisiopatológicas, como usted decía, del embarazo, hacen una condición que predispone... Transitoria. Sí, transitoria, pero que ya las estadísticas dicen ¿Y se que el cura tan pronto a la 50%, luz? Sí, sea de inmediatamente, con un buen control, pero cuidado. Las estadísticas dicen que el 50% de esa mujer que fue diagnosticada con una diabetes gestacional a los 5 años puede debutar ya con una diabetes mellitus tipo 2. La que no tenga, el que no tenga la condición genética, es decir, Sí, factor genético. normalmente, ¿a qué edad es más común la lesión del pie? Cuando déjeme decirle algo, se dice que un 25% de las mujeres embarazadas se hacen diabéticas, y de ese 25%, un 10% se queda siendo diabética de por vida. Ahora, tenemos la diabetes infantil, pero la edad número 1 es cuando empezamos entre los 15 y los 50 años, porque en la edad, al usar zapato inadecuado, número 1, la pisada viene el último estirón puberal. A veces nos ponemos que queremos usar un zapato con la adolescencia más pequeño que el tamaño normal del pie, en vez de usarlo medio número más. Nos ponemos vagos para los ejercicios, nos dedicamos más al maquillaje. Entonces ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que ese paciente viene con una piel brillosa, que es una pregunta que uno se da cuenta. Hay pacientes que nosotros los diagnosticamos nada más por el color de la piel y los cambios de mancha negra que le están saliendo. Cuando tú lo investigas y le dices, ¿cómo está tu potencia sexual? Ahí el paciente me dice, no, me está fallando. Le investigamos, le digo, ¿y tú tienes el síndrome de la 3P? Me dice, ¿qué es eso? Poliuria, polidipsia y polifagia. Mucha sed, mucha hambre y orina mucho. Eso es un diagnóstico que empieza a nosotros. Mientras más lejos del corazón está la lesión, produce más problemas circulatorios. Es por eso que los pies los número 1, porque precisamente la parte distal y baja por que gravedad. el dedo que esté más lejos, ¿verdad? Exactamente. Y esa lesión local, ¿qué, doctor? ¿Es circulatoria? Puede ser neuropática o isquémica, vascular. Pero hay algo que la doctora Bello dijo y usted señaló, y era referente a qué hacemos con la población existente del 1,5 millones de habitantes que tiene diabetes. Mi criterio personal, porque lo he vivido en Cuba, yo soy dominicano, pero nos formamos allí, es el siguiente. Todo paciente diabético, los pies del paciente diabético sí tiene que ser manejado por el podólogo. Usted me dirá, pero es mucho. No. La lesión, cuando ya hay lesión. No, sin lesión. Antes de tener lesión. Si usted ve bueno, la lesión es la doctora, ya con la lesión. Sí, o con nosotros la lesión. Pero la parte que usted señaló de la prevención, si ponemos el esquema... Y no es el endocrinólogo por controlar que por eso es el equipo multidisciplinario. Por eso está el equipo multidisciplinario. Pero si usted ve, bueno, ahí está el premio Nobel, es una tecnología cubana y que se está usando. El premio Nobel con el que inventó el Everpro. Pero no quiero que vean esto. Váyanse al cuadro, el licenciado, por favor, del manejo integral. Porque hay una cosa, pero déjeme decirle el esto. podólogo es el que recibe y el que va a prevenir tener que llegar donde ellos, poniendo una buena plantilla, indicándole una buena actividad. Pero ¿quién es el coordinador? ¿El endocrinólogo o el podólogo? El endocrinólogo maneja ya al paciente con diabetes. Con diabetes. ¿Qué deberíamos de hacer? El endocrinólogo no maneja el pie. El endocrinólogo debería referir a todos los pacientes diabéticos donde el podólogo. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen diabetes, van donde una pedicuri y
y sin querer Le quita un lee pedacito. un pedacito. Esa paciente se va a su casa, sigue su vida, tiene un calzado como lo definió la doctora Ángela Bello, y posteriormente ve que esa pequeña heridita no cicatrizó. Si esa paciente va donde la unidad de podología, donde el podólogo experto, es el médico que ya vino con las referencias de la endocrinóloga o la diabetóloga. Doctora Bello, una vez instalada la lesión, úlcera o heridita o cualquier cosa, es irreversible ya. Viene la catástrofe después. No, no tiene por qué venir la catástrofe. Si ustedes si tienen se hace en personas buen con tiempo. úlceras que han curado, Sí, bastante. De sin hecho, amputación ni nada de esas cosas. sin amputación. Pero ¿cómo se está haciendo eso? Es cuando hay un manejo preventivo. Cuando llegó una paciente con una callosidad y cuando sería el doctor, en el caso, por ejemplo, de un hospital público, como es el Hospital Doctor Antonio Musa, no tenemos un área de podología, sino que el paciente tiene que ser remitido inmediatamente a lo que es el área de pie diabético. Cuando deslaminamos, quitamos un callito, debajo ahí puede estar una úlcera. Ese es evitable totalmente, porque esa, desde que ponemos un poquito de descanso en el pie, una descarga, inmediatamente podemos revertir. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá, ya básicamente ha habido amputación, ya esa no cae en el esquema que le quería decir, pero, por ejemplo, en la parte que se ve inferior, a la derecha, que ya es el proceso de cicatrización, vamos a verlo como que si fuera hacia atrás. Si una persona llega con esa parte de la pierna que se ve con un cambio de color, con esas lesiones a veces costra, esas son evitables en esa forma. Ahora, si vemos la parte superior, la parte inferior, perdón, pero a la izquierda, vamos a ver que ahí hay lesiones ya con un tejido necrótico, un tejido amarillento, un tejido negro. Vemos que hubo que debridar, es decir, ahí ya intervino lo que es la parte quirúrgica. Esas ya es la etapa en donde no debe de caer un paciente. Bien. ¿Por qué? Porque podemos encontrarla simplemente con una herida punzante que se hizo una persona. Bien. Vamos a lo preventivo. Doctor Quiñones, ¿qué le preocupa y qué usted recomienda a un diabético o a una persona que no sabe todavía y puede tenerse? ¿Qué indicio te da para decirle ten cuidado? Todas las indicios que ellos puedan predeterminar, Sí. nosotros sugerimos concientización. Todo paciente, persona que sobrepase los 30 años, tiene que tener un contacto con un endocrinólogo, aún no presente ningún tipo de característica. El endocrinólogo, toda persona superior a 30 años tiene que hacerse un chequeo general, pero ¿dónde un endocrinólogo? ¿Por qué yo vengo a hacerme un chequeo general? ¿Y hay alguna situación en que una persona diabética tenga cifras normales de azúcar? No, ¿verdad? No, si son Si diabéticos. está bien controlado, sí. Y si tiene Un buena paciente dieta. con un buen control, una Entonces no dieta, tiene- ejercicio. si está controlado, usted no tiene forma de saberlo. No, ya eso es, si es un paciente que no está llevando un No tiene seguimiento. lesión, tiene una glicemia normal. Esa persona usted no tiene nada por qué sospechar. No, porque no es pero ¿Y si esa tiene prueba que chequeo dice el doctor preventivo, Quiñones va a dar bien? No No necesariamente. ¿Por qué, Mencionaba el doctor Ortiz que existe una prueba llamada hemoglobina Ah, ya. glucosilada. Esa prueba determina los patrones basales de la glicemia por espacio de un tiempo en base sangre. Y tú puedes predeterminar que ese paciente tuvo picos glicémicos anteriores y si estos picos superaron los Es una parámetros, indicación que le hace el endocrinólogo. el endocrinólogo. Doctora, en la parte que usted atiende del pie, lo que nos dice el doctor Quiñones, ¿es la misma recomendación o usted tiene otra? Sí, aparte de la hemoglobina glucosilada, esos antecedentes genéticos también hay que tomarlo muy en cuenta. Ya si toda persona tiene un antecedente De un diabético en la familia. un diabético en la familia o tiene sobrepeso, si tiene sobrepeso u obesidad, ya usted tiene que tener un cuidado especial. Un diámetro abdominal muy elevado puede ser un indicio de que usted puede desarrollar la diabetes. Bien, doctor Ortiz, hemos visto que la ciencia ha avanzado muchísimo. Por ejemplo, la fractura de cadera
en personas mayores, antes era muy común. No, ya ese se cayó, se rompió la cadera y se bromó, la familia tiene un inválido. Sin embargo, le hacen un trasplante y se arregla. La amputación por pie diabético es ahora mucho menos frecuencia o sigue siendo un problema. Ahí tiene usted, por lo menos de las amputaciones, un paciente que te llega con una lesión, apenas un 2 o 3% termina en una amputación. Porque precisamente estamos... ¿Y antes qué porcentaje? Antes el 100% terminaba con una lesión de un dedo, 2 dedos, el pie por debajo de la rodilla, infracapital. Y después ese asunto de primero el dedo, después el pie, después la rodilla. Exactamente. Ya eso no es muy común. Porque hay una cosa... Es común, doctora. Todavía es común, porque ese equipo multidisciplinario que pusimos acá no está funcionando todavía, y esa es la propuesta que se está haciendo, que hay un equipo multidisciplinario, porque todavía sigue siendo el 15% de amputaciones que vamos a tener. Espérese, porque usted sabe que quiere decir que ese equipo multidisciplinario... ahora que se le ocurre inventarlo, es decir, no se pudo que nosotros haber hecho. lo estemos aplicando. Aquí en el país está, pero hace aproximadamente como 10 años el INDEN lo instaló. Pues el primero inclusive trajeron un podólogo, a Howard Grover, muy amigo mío, y operábamos juntos en el INDEN, sí, ahí lo existe, y tienen la unidad de pie diabético, ¿me entiendes? Porque precisamente cada vez la población... ¿De quién es el INDEN? Eso es, ahí quien lo fundó fue el doctor Azuri. Y eso es del Estado precisamente, y ellos crearon una unidad inclusive con Howard. ¿Ese no es el hospital de la universidad? Ahí hacen la práctica mayormente los estudiantes de UNIBE, porque precisamente él era el dueño de la universidad. Ahora, lo que pasa es que más la población ha ido creciendo en aumento. Tenemos 10 millones de pacientes, pero tenemos 20 millones de pies. No, en la Plaza de la Salud tiene una unidad que allí y cuando la doctora dice que en el MUSA no hay un departamento, sino que es por referimiento. A pie diabético, porque ahí donde hablamos, en países los hospitales no tienen una unidad de pie diabético. Hace 15 años nosotros empezamos a escuchar esto, yo me acuerdo en Brasil, donde el equipo multidisciplinario tiene una enfermera, tiene el endocrinólogo, porque ahí es el esquema que vamos a reducir. Llegó el paciente diabético, lo primero que debe hacer el endocrinólogo es mandarle al podólogo. Por eso en Estados Unidos no se cortan la uña, ahí viene la prevención y el cuidado. Enseñarle a usar un calzado correcto y ponerle la plantilla. De ahí, si ya vino con la lesión, lo mandamos a Huáscar, porque Huáscar, en el centro que vamos a instalar, él va a ser médico clínico. Huáscar es que precisamente... ¿Y qué usted recomienda? ¿Una unidad de diabetes en cada hospital? Cada hospital debería. ¿O una unidad de pie diabético? No, cada hospital debería tener un centro integral de pie diabético y del área de diabetología, porque es que la gente viene y te dice, yo tengo un chin de diabetes. Pero son 5 médicos, entonces ahí tienen que haber ahí. No, tenemos que ser 8. Los otros días trajimos 3, pero todavía nos faltó el vascular que no vino y la nutricionista. ¿Y el vascular no es el cirujano? No, son cosas muy diferentes. Hay muchas derivaciones que uno no termina en amputación. ¿Y el porcentaje del 14 del 14, doctora, es suficiente para poner un departamento así? Sí, es suficiente para ponerlo. De 1.400 búsquese el 14 o el 20. Puede ser 140.000. No. ¿Merece eso? Sí, lo merece. No, lo que Lo pasa, amerita. yo quisiera decirle, profesor, doctor Jacín, mire, que es la gravedad del problema. Un paciente que empiece a ser amputado es un paciente que ya, de acuerdo a los estudios internacionales, no va a durar más de 5 años promedio. Ese paciente se deprime, es un paciente que usted tiene una carga social, ese paciente no produce y, por lo general, su tiempo de vida, para hablar en forma... Se acorta. Estamos hablando de que es una enfermedad que perfectamente puede competir con cualquier otra, incluso los pacientes con cáncer. De forma tal de que lo que dice el doctor Ortiz es cierto. En Cuba, por ejemplo, todos los hospitales tienen una unidad de manejo de pie diabético. Lo que tienen es tal vez la conciencia de la integralidad. Cuando nosotros sí, pero nos complica mucho lo que usted dice, doctor, porque la diabetes afecta diferentes sistemas. Pues precisamente. Entonces, usted está hablando solamente del pie, del cirujano, del podólogo, pero si usted se va
al oftalmólogo, tiene el También, mismo problema. precisamente, y si va al sexólogo, la se renopatía. encuentra con el problema de la impotencia, que es con lo de lo primero que ellos se quejan antes del pie. Porque antes del pie están los genitales, ¿verdad? Pero usted me está dando la razón. Lo que yo le Y decía en era... el cerebro también hay lesiones. También De hecho, afecta. aumenta el riesgo de demencias, De demencia. aumenta con la diabetes. Por ejemplo, los pacientes mayores de 60 años, que son los que van a debutar también mucho con la diabetes y algunos no han sido diagnosticados, pueden cursar con demencia. Bien. Porque ahí pasa una cosa, doctor. En los hospitales están casi todos los especialistas, pero no tienen actualmente el equipo La de nosotros. integración. No, y el equipo de nosotros no Y está. ya existe el equipo Allá no, de ustedes. Allá no existen los hospitales, no. Allá no existe un especialista en úlcera diabética, Pero- un especialista en pie diabético, que es quien maneja todo eso, el endocrinólogo y el ortopeda. Sí, pero ya existe. Podólogo habemos dos nada ¿Cuándo más. es que van a hacer el centro integral? Porque Ya nosotros- si es referido, mire, vaya al centro médico UCI, después vaya donde el doctor Ortiz, después vaya al INDE, porque ahí está Quiñones en un sitio, en el MUSA está la doctora Bello, o en el ensanche No, La nosotros Feta. vamos a tener todo ahí En en un 21 centro, que el días lo paciente vamos a puede- tener, que el paciente ahí salga con todo hecho. Ah, Justamente bueno. el día entero va a estar Quiñones ahí esperando al paciente y recibiéndolo para nosotros Bien. hacer todo lo que le tenemos Señores, que le hacer vamos a- en podología. Le vamos a dejar el mensaje final, doctor Quiñones, al diabético o al que es sospechoso de diabetes. Bueno, nosotros sugerimos a todas las personas que sobrepasan los 30 años poner una edad... Un chequeo. un chequeo general. Con el endocrinólogo. Con el endocrinólogo. Esto es muy simple. Perder el temor que solemos tener los dominicanos de hacernos los chequeos generales y que el endocrinólogo determine si usted es una persona diabética o no. La parte genoménica, que es lo que se está trabajando en España, en medicina predictiva, se está trabajando aquellos pacientes que tienen familiares que han tenido diabetes, deben obligatoriamente a partir de los 30 años hacerse sus análisis con el endocrinólogo. Posteriormente, ya usted sabe que usted es diabético, trate de que sus pies, hago énfasis en esto, sean manejados por el podólogo. Doctora, toda la vida he sido un hombre sano, nunca he visto médico, no me he interesado. Hay mucha gente que de hecho es así, tienen 40, tienen 50 y nunca han ido al médico. Puede ser que una persona que haya pasado de contrabando como sano tenga ese problema latente. Sí, puede pasar. De hecho, hay muchas manifestaciones de la diabetes que se confunden con cualquier otra cosa. Sobre todo, por ejemplo, personas que ya son diagnosticados como hipertensos o con otro tipo de problema y sienten que orinan mucho, como decía el doctor anteriormente, entonces no le ponen atención a esto. También el hecho de tener un poco control de su alimentación o del peso también va a desfavorecer. Es decir, que usted puede haberse pasado la vida completamente sano, aparentemente el tiempo que lleva, pero puede estar desarrollando una condición médica. Doctor Ortiz, yo no voy a decir aquí que yo no quiero tener lo que dicen esos doctores ahí, yo quiero cuidarme, pero el sitio no es el podólogo. ¿A dónde esa persona sana debe ir? Bueno, cuando tiene la lesión, el primero que debe visitar es el endocrinólogo. Hay algo que usted dijo muy importante, que es la parte de alerta. Si tú tienes antecedente diabético, que ya tú sabes que puede desarrollar, y aparte de tener el antecedente diabético, tu azúcar no está bajando de 120 a 130, tú eres un intolerante a los carbohidratos con una precondición de un prediabético. Si te cuida, no cae a la parte diabética, empieza a hacer ejercicio, quita el cigarro, la bebida, cero vida sedentaria, una alimentación buena, eso lo evita. Ahora, hay algo muy importante, cuando ya nosotros tenemos, eso sería otro tema, que hablar de los alginatos de calcio, que hablar cómo manejamos con cámara hiperbárica, con ozonoterapia. Hoy en día lo más moderno es los fibroblastos. Ahí viene el Congreso Mundial del Pie, donde se van a hablar 3 temas de diabetología. Por día vamos a tener nosotros. Sí, pero eso es para especialistas. Sí. Es posible que una persona esté enferma, pero nunca ha tenido una llaguita. Es posible. Sí, sí. hay Debido a diabéticos sus que cuidados. tienen la enfermedad y que están altas Bien. y se han cuidado con el calzado, Bien. con unas medias adecuadas y no tienen ningún Doctor inconveniente. Quiñones, Huáscar, especialista en manejo de pie, diabético. Ángela Bello, especialista en úlcera y herida del pie diabético. Y Miguel Ortiz, gracias por estar aquí.
y le pedimos que las personas que quieran escuchar de nuevo este programa lo vean en las noches en Coral 39 y 8. Gracias. Cada domingo, Revista Electoral 2016, un compromiso con la democracia. Candidatos, partidos, programas, propuestas, concertación electoral, debates, actividades y concursos por región y por circunscripción. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, Revista Electoral 2016.